Hermanos, que nadie se engañe. Si alguien se tiene por sabio a sí mismo, según los criterios del mundo, no según los criterios de Dios, sino según los criterios del mundo, que se haga ignorante, dice el Señor, para llegar a ser verdaderamente un sabio. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, nosotros leemos estas palabras, o más bien estas amonestaciones del Señor en la voz del apóstol San Pablo. Y creo que en verdad nosotros podríamos agregar algo más. Podríamos sintetizar una palabra en concordancia con esas amonestaciones que nos hace el Señor. Si nosotros nos deslizamos y caemos en lo que es la presunción y la vanagloria de este mundo, en verdad puede ser que nosotros estemos caminando por la plaza de este mundo con un autoparlante declarándonos verdaderamente sabios delante de los hombres. Y más bien esta vanagloria, esta mala imagen, lo único que proyecta es una búsqueda de protagonismo, de autonomía, de un ser que ha caído en un error gravísimo. Y creo, mis queridos hermanos, que si hay una advertencia muy seria y unas palabras dignas de meditar, son estas palabras que estamos compartiendo, tomadas de la primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Les invito, mis queridos hermanos, si es posible como tarea, que comencemos en este día o en cualquier momento a leer y a meditar en estas palabras o en esta amonestación que el Señor nos hace en voz del apóstol San Pablo. Porque es un peligro nosotros caer en este error de creernos que somos sabios fuera de Dios. Es un peligro, mis queridos hermanos, y más bien el Señor en la misma tesitura, en la misma amonestación que el Señor nos hace a través de Pablo, dice el Señor que la sabiduría de los hombres en verdad es verdadera ignorancia para Dios. Mis queridos hermanos, estas son advertencias realmente muy serias. Nosotros en esta lectura también estamos recibiendo un llamado, comenzando conmigo, porque así lo percibo, así lo medito, así lo reflexiono, así lo creo y así lo declaro, a lo que es el principio sólido de la humildad y de la obediencia. Abrir nuestros oídos y nuestros corazones en la presencia de Dios para poder escuchar esa palabra que Dios quiere sembrar como una semilla fértil, para que esta semilla se encarne y produzca mucho fruto en cada uno de nosotros. Porque esos son los propósitos. Esos son los propósitos de Dios. Esas son las manifestaciones del Hijo de Dios. Jesús quiere, sí, que nosotros nos dejemos guiar por su Santo Espíritu para que el Padre se glorifique y se manifieste en grande en nuestras vidas. Y si nosotros nos abrimos y dejamos que esta palabra que el Señor quiere sembrar en nuestros corazones, podemos estar seguros que le vamos a cerrar la puerta en el nombre poderoso de Jesús a la fuerza del mal. Y el Señor lo hará, porque el Señor no miente. Y el Señor lo dice muy claro, que Él es el único que cierra puertas donde nadie puede cerrar y abre puertas donde nadie más puede abrir. Y en esta meditación, en esta reflexión, esta palabra que es viva, poderosa y eficaz, liberadora, restauradora, el Señor quiere llevarnos de las manos a nosotros a una medida completamente elevada en nuestro ser. Sí, el Señor nos quiere llevar al próximo eslabón, al próximo escalón. El Señor no quiere que nos quedemos en ese grado de ignorancia. Eso sería una locura, creernos nosotros sabios fuera del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, en esta meditación nosotros también vamos a hablar por qué el Señor nos habla 3 veces repetitivamente o con una repetición de 3 veces en las Sagradas Escrituras una misma palabra, una misma expresión. Y como ya he compartido, y también lo han compartido muchos predicadores, muchas personas que se dedican
a lo que es las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, todos ya lo sabemos. Cuando nosotros encontramos una palabra que el Señor la repite más de una vez, es porque de suma importancia, es de mucha urgencia. Cada vez que nosotros encontramos cualquier palabra, sea que se trate de la conversión, del amor, de la fe, que el Señor lo repite más de una vez, que en lugar de decirlo una vez lo dice más de 2 veces y a veces 3, 4 veces, es porque de mucha importancia. Y nosotros vamos a hablar por qué el Señor nos habla en 3 partes de las Sagradas Escrituras, que si nosotros dejamos que se embote nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, nosotros vamos a estar cayendo en un peligro muy grave. ¿Por qué? Porque si se embota nuestro espíritu, nuestro ser, todo lo que somos delante de la presencia de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Nosotros, por más que tratemos de ver con estos ojos, no vamos a ver. Por más que tratemos de mirar, no importa, a distancia, cercanía, no vamos a poder ver. Por más que tratemos de abrir nuestros oídos para escuchar, vamos a escuchar, pero no vamos a percibir. Y por más que tratemos de entender las cosas del Señor, nosotros no las vamos a poder entender. Y aún peor, no vamos a abrazar lo que es todo el proyecto que el Padre Celestial nos ha regalado en su Hijo Jesús. Y ese es el peligro grave del cual el Señor nos habla, que lo vamos a hablar con la cita en la mayor brevedad posible para que podamos entender que es un peligro eminente. Nosotros no podemos permitir que se emboten nuestros corazones, que se embote nuestro ser, nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, todo nuestro sentido, porque no vamos a ser capaces de reconocer la luz que solamente nos la puede dar Cristo Jesús, ¿sí? El Señor ya lo dijo, yo soy la luz del mundo. Si nosotros queremos permanecer en el Espíritu de Dios, donde está el Señor, ahí donde está la luz, nosotros necesitamos escuchar estas palabras. Y vamos a comenzar con el Evangelio según San Lucas. En la primera cita encontramos esta palabra y está tomada del capítulo 21, verso 34. Y así nos habla el Señor. Cuiden que no se emboten sus corazones. Palabra de Dios. Esta es la primera cita. Esta es la primera advertencia con mucha urgencia que deberíamos de meditar. Una vez más, cuiden que no se emboten sus corazones. Mis queridos hermanos, este es un llamado urgente, como hice mención. Si nosotros continuamos permitiéndole a la fuerza del mal que se embote en nuestros corazones, ¿saben lo que va a pasar? Nosotros vamos a terminar, como dice una famosa cantante, Shakira, que todo el mundo la conoce. Dice ella en una canción, ciego, sordo y mudo. Así vamos a terminar. Así mismo se dirigía el Señor a esos maestros, a los fariseos, saduceos, y le hablaba. Por más que traten de ver, por más que traten de entender, reconocer, no lo van a poder lograr, porque están partiendo de su propia soberbia y se han creído sabios y se han proclamado, determinado a sí mismos como sabios. Y cuando nosotros estamos en esa postura, estamos completamente caminando a las ciegas. Aunque uno tenga ojos para ver, uno no ve porque es el Señor y el Señor no lo miente. Y el Señor, a través del apóstol San Pablo, nos habla el Señor de este lamento. Sí, y así nos habla el apóstol San Pablo. Pero se embotaron sus inteligencias, dice el Señor, en la segunda cita de este lamento que hablamos que tenemos que evitar de embotar. Una vez más, pero se embotaron su inteligencia. Palabra de Dios. Y esta cita, mis queridos hermanos, que les invito a que la lean, está ahí en las Sagradas Escrituras, la encontramos en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 3, verso 14. Es un peligro eminentemente nosotros caer en esta laguna de ignorancia. Y el Señor no miente. Y si el Señor lo dice, es porque en verdad le preocupa al Señor. Cuando nosotros continuamos
en esa dirección, estamos continuamente en un camino completamente de ignorancia. El Señor quiere que cortemos con ese camino. El Señor quiere afilar lo que es nuestros corazones, nuestra inteligencia, para que cortemos con la fuerza del mal y podamos escuchar al Señor y dejarnos guiar por el Señor. Y en esta última cita que está tomada, aquí completamos lo que es el ciclo de las 3 grandes advertencias con la palabra embotar, que hace referencia a endurecer nuestros corazones, porque eso es lo que significa en el contexto bíblico y espiritual, eso es lo que significa. También el Señor, a través del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, leyendo en el verso 14, y aquí le damos conclusión, así nos habla el Señor de este serio problema. Dice el Señor: en ellos se cumple la profecía del profeta Isaías. Oirán, pero no entenderán, dice el Señor. Mirarán, pero no verán, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. O sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Palabras de Dios. Una vez más, mis queridos hermanos, la palabra clave con connotación que nosotros deberíamos de meditar para evitar no caer en esa acción es lo que nos dice el Señor en el verso 15, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, Dios no miente y nos lo dice 3 veces. Si nosotros continuamos en este ciclo vicioso, embotando nuestros corazones, nos volveremos ciegos, sordos y mudos. Se apagará nuestra inteligencia, ya no tendrá más eficacia, nos volveremos insensibles. Y cualquier otra voluntad o cualquier otra facultad que nosotros podríamos nombrar, realmente se volverá completamente sin ningún grado de eficacia. Simple y llanamente porque le hemos dado permiso a la fuerza del mal para que sucedan ciertas cosas. Meditemos en estas palabras, mis queridos hermanos. Y es muy importante entender que si nosotros dejamos que la fuerza del mal sigan impulsándonos en esta acción de dejar que se emboten nuestros corazones, esto nos va a llevar a nosotros a tejernos lo que es un manto completamente oscuro y todo nuestro ser quedará cubierto por este manto. Y por eso le hablo de esto, porque la Sagrada Escritura también habla de este velo. Lo habla directamente el apóstol San Pablo, dirigiéndose a las comunidades de los Corintios, ¿sí? Y este velo solamente se caerá con una transformación y una conversión. El Señor quiere que alcancemos una conversión, y si no alcanzamos esta conversión por nuestra mala obstinación y nuestra mala voluntad, nosotros vamos a terminar el ciclo de nuestra vida y vamos a morir trágicamente, y esto solamente lo quiere el espíritu del mal, la fuerza del mal. Dios no quiere eso. Dios nos está llamando a una conversión para que se caiga ese velo y nosotros podamos reconocer la gloria de Dios. Y allí, como dice Pablo en línea, hablando la misma tesitura, donde está el Señor, ahí también está el Espíritu de Dios. Y ahí es que nosotros hemos sido llamados para estar de las manos con el Señor todos los días de nuestra vida hasta llegar a feliz término de paso por esta vida. Muchas bendiciones en el Señor y ánimo, que sí se puede.